Bien, vamos con el problema 2. Básicamente me dice, considera una función definida en todos los reales, que es derivable. Pruebe que si este límite vale cero cuando x es infinito, entonces tanto el límite de f como el límite de f' vale cero. Entonces aquí lo primero que deberíamos de notar es que si yo logro demostrar que el límite de f vale cero, entonces puedo calcular de manera directa el límite de f' con la hipótesis que me da, porque este límite yo lo puedo calcular sumando y restando f de x. ¿Ok? ¿Y por qué razón hago esto? Porque, bueno, yo sé que este primer límite existe, porque por hipótesis que tengo acá arriba, ese límite vale cero. Y este segundo límite de f es el que estoy diciendo, si yo sé que ya ese límite es cero, pues entonces este segundo término vale cero. Y por propiedades algebraicas de límites, ¿verdad? Si tengo dos límites que existen, su resto también existe. Y entonces este límite me estaría dando cero. Con lo cual yo tendría que el límite de la derivada efectivamente vale cero. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que basta ver que el límite cuando x tiende a infinito de f de x vale cero. ¿Ok? Entonces para eso voy a utilizar un teorema que se conoce con el nombre de teorema del valor medio generalizado, que esencialmente me dicen si yo tengo dos funciones f y g definidas en un intervalo cerrado, eh, las funciones son derivables, ¿no? Y si eso ocurre, entonces existe un c en el intervalo abierto, tal que. Entonces el teorema del valor medio lo que me decía es f de b menos f de a es igual a f' de c por p menos a. ¿Okay? Eso es esencialmente lo que nos decía el teorema del valor medio. Verá que de nuevo lo que me decía es si yo tengo una función, lo que me dice es la pendiente de esta recta, la puedo igualar en una recta tangente a la curva y en algún otro punto. ¿Okay? ¿Para qué me dice el teorema generalizado? Bueno, aquí estamos incluyendo ahora dos funciones. Tengo otra función g. Entonces lo que me dice es, voy a borrar esto de acá. Lo que me dice es, si yo multiplico esto por g' de c, esto va a ser igual a g de b menos g de a por f' de c. La prueba se puede buscar en cualquier libro sobre derivadas. Y aquí nada más tal vez para dar la interpretación geométrica, ¿verdad? Si yo tengo una curva dada en forma paramétrica, como f, una curva en R2, ¿verdad? Donde para cada t, en el intervalo AB, calculo f y g, y tengo y grafico esa curva, ¿verdad? Lo que tengo ahí es alguna curva. Cuando t vale a, estoy en algún punto inicial, cuando t vale b, estoy en algún punto final. Entonces, esto lo que me dice es, si usted considera la recta, donde 1, el inicio y el final de la curva, esto tiene cierta pendiente, y entonces yo sé que va a haber otro punto C, que corresponde cuando t vale c, ¿verdad? Al punto FC, G de C, donde esas rectas son paralelas. Esencialmente eso es lo que significa. Pero bueno, entonces vamos a usar este resultado en esta solución. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, y tal vez aquí hay un detalle muy relevante. Voy a ponerlo aquí por aparte, ahorita lo escribo bien. Ven que yo sé qué pasa con el límite de esta función. ¿Okay? Cuando uno ve eso, uno puede pensar en que esto se obtuvo de derivar un producto. ¿Okay? Y donde en algún momento yo copié la f y luego derivé la f. Ahora, ¿qué pasa? Si yo multiplico esto por la exponencial, ¿verdad? Que satisface que su derivada es ella misma, eso mismo podría decir, bueno, considere la función e a la x por f. ¿Por qué razón? Porque cuando yo derivo este producto, de nuevo, lo que hago es derivo la exponencial, copio la f, y luego copio la exponencial y derivo la f. ¿Okay? Entonces me da bueno, me da una partecita, ¿verdad? De lo que yo tengo aquí al inicio. Entonces vamos a considerar esta función auxiliar. Lo voy a poner por aquí arriba.
sea g de x igual a e a la x por f de x. ¿Ok? ¿Y por qué razón? Voy a ponerlo por acá. Y, bueno, lo que estoy diciendo es que note que g' de x es e a la x por f más f'. ¿Ok? Esa es, digamos, la justificación de por qué pienso en esa función. Entonces, voy a utilizar este teorema del valor medio generalizado. ¿Verdad? Claramente eh, G es derivable, porque f es derivable, la exponencial es derivable, su producto es derivable. Entonces aplico el teorema del valor medio generalizado a las funciones g y a la función exponencial. ¿Ok? Ya van a ver por qué me sirve hacer eso. Entonces, por el teorema del valor medio generalizado, esto lo que me dice es que existe un C en el intervalo abierto que cumple que, y despejando de la relación del teorema del valor medio, lo que me dice básicamente es que G de B menos G de A entre E a la B menos E a la A es igual a G' de C entre la derivada de la exponencial, que es ella misma, evaluada en C. ¿Ok? Y aquí no estoy diciendo quién es un A y B, ¿verdad? Pero pongámoslo por acá. Si yo tomo por el momento cualesquiera pares de números reales donde B es mayor que A, ¿ok? Tenemos esta condición. Ahora, ¿qué es lo bonito de esta representación? Ven que efectivamente pues voy a despejar lo que puse por acá. Aquí yo tengo G' entre la exponencial, que cuando lo despejo de esta relación de que A, pues G' entre la exponencial corresponde a f de C más f' de C. ¿Ok? Entonces tenemos esta primera relación. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, sabemos que esta expresión tiende a cero. ¿Ok? Entonces, escribamos eso en términos de épsilos y deltas. Entonces, para cualquier épsilon positivo, ¿verdad? Yo sé que existe un valor que voy a llamar x, que depende de épsilon, ¿ok? Tal que si x es mayor que x épsilon, entonces f de x más f' de x en valor absoluto es menor que epsilon. Esa es la definición de límite en infinito. ¿Verdad? Si yo tengo una función que va para cero, lo que me dice es para cualquier epsilon existe un x que depende de epsilon tal que después de ese valor, la función siempre va a estar en la banda de epsilon y menos epsilon. ¿Ok? Que esto claramente lo podemos reescribir. Tal vez voy a hacerlo de una vez. Es lo mismo que decir que esta expresión está entre epsilon y menos epsilon. Entonces, de nuevo, esa es la hipótesis que tenemos inicial de que este límite vale cero. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner una restricción. Esto que escribí sobre el teorema del valor medio, ¿verdad? Es para cualquier b mayor que a. ¿Ok? Entonces, tal vez aquí, en lugar de poner me voy a poner si b es mayor que a, existe, que no sé tal que bla, bla. Entonces, ahora sí, aquí voy a tomar un número b mayor que un número a y este a mayor que x epsilon. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo despejo de aquí, básicamente, esto lo que me dice es que como C, recordemos que como C está entre A y B, en particular, ¿verdad? C es más grande que X epsilon. ¿Ok? Entonces, como esta relación es válida después de X sub epsilon, entonces yo tengo que esta expresión G de B menos G de A entre E a la B menos E a la A necesariamente tiene que estar acotada por epsilon arriba y por menos epsilon abajo.
Y de nuevo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el teorema de valor medio generalizado me dice que hay un C en el intervalo, entonces ese C es más grande que XC, y por la definición de límite, para cualquier valor que yo tome más grande que XC, ese valor f más f' tiene que estar entre menos epsilon y epsilon, en particular este, pero f más f' yo lo puedo reescribir como esta otra expresión. ¿Ok? Entonces de ahí deducimos esta última desigualdad. ¿Ok? Y voy a ponerlo aquí, pues C es más grande que x epsilon. De aquí podemos trabajar un poco, bueno, recordar que era g para tenerlo en términos de f. Entonces lo que estoy diciendo es menos epsilon, y incluso, ¿verdad? Bueno, como b es mayor que a, sabemos que este denominador es positivo, entonces voy a pasarlo a multiplicar. G de b, por definición, g exponencial por f de x, entonces g de b es e a la b por f de b, g de a es e a la a por f de a, y aquí voy a obtener epsilon por e a la b menos e a la a. Y a esto vamos a hacerle un poquito de cambios. Eventualmente, ¿verdad? Recuerden que yo lo que quiero demostrar es que el límite de f de x vale 0 cuando x es infinito. Entonces, aquí lo que voy a tener en mente es que eventualmente yo quiero pensar que b es un número muy grande. ¿Vale? ¿Por qué b? Porque, bueno, b es el que yo tengo libertad de tirar para más infinito. Y lo que voy a hacer es ahorita fijar el valor de la a y hacer tender b a infinito. Entonces, para eso voy a despejar lo que tiene f de b. Entonces, esto yo lo puedo reescribir como f de b va a estar acotado por, entonces empiezo aquí en el lado de la derecha. Este término de la exponencial de a lo paso a la izquierda a sumar. Me queda esto de aquí. Y para quitar el e a la b, multiplico todo por e a la menos b. Entonces aquí me va a quedar e a la a menos b. Y aquí todo esto multiplicado, ahora lo simplifico por e a la menos b. Y de manera similar me va a quedar algo a la izquierda. Y paso por esto. Entonces en la izquierda me va a quedar este e a la a f de a menos epsilon por e a la b menos e a la a. Y todo multiplicado por e a la menos b, entonces nos va a quedar algo así. Y cuando simplificamos esta expresión, entonces fíjense que cuando multiplico esto, voy a poner aquí tipo borrador, lo que tengo es realmente 1 menos e a la a menos b. ¿Ok? Entonces cuando multiplico esto por el epsilon, me va a quedar un menos epsilon. Entonces epsilon por este 1. Luego me va a quedar más epsilon por e a la a menos b. Y luego me va a quedar e a la a menos b por f de a. ¿Ok? Entonces voy a reescribirlo aquí más bonito. Este término de la izquierda lo estoy reescribiendo como menos epsilon. Saco el e a la a menos b a factor común. Y me va a quedar entonces epsilon más f de a. Esto es menor que f de b. Y esto es menor, y en el lado de la derecha pues va a quedarme la misma expresión. Solo que ahora el epsilon está positivo. Luego saco el e a la a menos b a factor común. Y me va a quedar f de a menos epsilon. ¿Ok? Espero no haberme comido ningún signo. Un segundo para revisar. Menos epsilon. Ok. Entonces tenemos esta relación y vean, ¿verdad? ¿Qué fue cuáles fueron las restricciones que pusimos? Esto simplemente es válido, ¿verdad? Siempre que válido cuando yo tome cualquier b mayor que a y mayor que el x epsilon. Entonces, ahora lo que voy a hacer es fijar a. ¿Ok? Entonces voy a escribir por aquí abajo qué pasa si yo hago que b tiende a infinito. Si b tiende a infinito, esa expresión de la izquierda, como tengo una exponencial que es de la forma e a la menos infinito, esa exponencial tiende a cero. Entonces, el lado de la izquierda tiende a menos epsilon.
Y el lado a la derecha, por la misma razón, tiende a epsilon. Y como aquí el epsilon era arbitrario, ¿verdad? Eso es válido para todo epsilon. Entonces, en particular, si f de b es más pequeño, está entre epsilon y menos epsilon, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que su límite esencialmente es cero. Entonces vamos a escribir eso un poquito mejor. Pero entonces, fijo A, lo que acabo de decir es que si yo calculo este límite, que es A menos B, perdón, por epsilon más f de A, entonces este límite vale cero, y de nuevo, ¿por qué razón? Esto es constante, y este límite va para cero. Entonces, como eso es cero, básicamente, por definición, para el epsilon que ya medí, yo sé que existe un alfa 1 en R, tal que si X es más grande que este alfa 1, entonces esta expresión en valor absoluto va a ser más pequeña que epsilon. ¿Ok? Eso es el lado izquierdo de la desigualdad. Para el lado derecho hacemos exactamente lo mismo. Entonces, básicamente ahora yo digo, bueno, como el límite de la derecha, la única diferencia es que en la derecha aquí el epsilon es negativo. Entonces existe un alfa, que necesariamente tiene otro índice, es un alfa diferente, un alfa 2, tal que si x es más grande que este alfa 2, entonces esta expresión es menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, ¿eso de qué me sirve? Bueno, cuando yo pienso, y recuerden, ¿verdad? Que todas estas desigualdades son válidas cuando b y a son mayores que x epsilon. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner otra condición, voy a definir n como el máximo de este alfa 1, de alfa 2 y del x epsilon que teníamos al inicio. Con eso yo voy a garantizar de que si yo tomo cualquier x más grande que n, entonces en particular x es más grande que alfa 1, es más grande que alfa 2 y es más grande que x epsilon, entonces siempre voy a poder garantizar que tengo estas tres desigualdades. ¿Ok? Y aquí, relevante, ¿verdad? De nuevo tendría que tomar cualesquiera A y B más grandes que ese N. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es básicamente, bueno, si una cota es muy pequeña, lo que hago es moverme cada vez más y más a infinito. Entonces, si x es mayor que n, entonces esta desigualdad, este disco, ¿en qué se convierte? Básicamente se convierte en, y voy a ponerlo por aquí por un lado. Lo que estoy diciendo es que esta exponencial e a la a menos b por epsilon más f de a, ¿ok? Es más grande que menos epsilon. ¿Ok? Entonces, cuando yo uno eso en este lado a la izquierda, lo que voy a obtener es eh, menos 2 epsilon, va a ser más pequeño que menos epsilon más esa exponencial. ¿Ok? Menos epsilon por la menos b por epsilon más f de a. Pues aquí nada más lo que estoy diciendo, esto yo lo puedo acotar por debajo por un menos epsilon. Eso es menor que f de b, y f de b es menor que esta otra expresión. Y de nuevo, por esta segunda condición, y lo que tenemos, ¿verdad? Es que e a la a menos b por esto lo puedo acotar superiormente por epsilon. Entonces, eso es menor que 2 epsilon. Entonces, lo que estoy diciendo es que f de b está acotada inferiormente por menos 2 epsilon y superiormente por 2 epsilon. ¿Ok? Y esto para b más grande que e. ¿Ok? Entonces, esencialmente, esta es la definición de que el límite, cuando b tiende a infinito, de f de b, es igual a cero. ¿Verdad? ¿Y por qué razón? Porque estoy diciendo para el epsilon que me di inicialmente existe un n mayúscula, y después de ese n mayúscula se cumple esta relación. Y entonces, de esta forma garantizamos, ok, el límite de f vale cero, y por lo que dijimos, ya sabiendo que ese límite vale cero, es inmediato que el límite de la derivada vale cero, que es lo que queríamos demostrar.
La prueba que hicimos aquí esencialmente es el caso de la regla del L'Hopital cuando tenemos un denominador infinito. Entonces aquí tal vez como una nota de una manera más simple, que si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito de e a la x por f de x, que fue la función que llamamos g inicialmente, entre e a la x, ¿ok? Y este es el límite que queremos calcular. Entonces, el límite de f de x yo lo puedo reescribir de esta forma. Entonces, como el denominador tiende a más infinito, lo que hacemos es calcular por L'Hopital el límite donde derivo el numerador, que ya nos dimos cuenta que la derivada del numerador era esta expresión, y la derivada del denominador, pues esta misma exponencial, que simplificando nos quedaría f de x más f'. Y por hipótesis sabemos que ese límite vale 0. Entonces, como el límite del cociente de las derivadas me da 0, la regla del L'Hopital lo que me dice es que el límite que estábamos calculando originalmente, o sea, el límite de f de x, vale 0. Y esa pues claramente es la solución más simple que podríamos considerar.